La RZ es mucho más que una radio. La RZ es un complejo mecanismo tecnológico diseñado para satisfacer tus necesidades informativas. Pero además de todo eso, la RZ es simple como vos. www.larz.com.ar. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @LaRZRadio. Obligados a volver, una mirada nacional, popular, democrática y latinoamericanista sobre los hechos del país y el mundo. 20 de guerra, 20. Todos los jueves a las 15 por la RZ. Venirse al cohete, que digo venirse al cohete. En la RZ miramos las cosas de otra forma. Te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora mismo. Y nosotros somos el futuro. Escucha la RZ. Y no te la compliques. Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única salida está en el sentido contrario. A contramano. Enrique Romero y Pablo Roma van a fondo en la dirección contraria. A contramano. Antisistemismo explícito. Hola, ¿qué tal? Acá estamos una vez más al aire haciendo contramano, el antisistemismo explícito, porque nosotros somos antisistema. ¿Y por qué somos antisistema? Y porque el sistema está en contra de nosotros. Todo lo que hace este sistema es en contra del ser humano. Este sistema está totalmente corrompido, está lleno de trampa. Hay un grupo de gente que desde las sombras lo opera para esclavizarnos. Así lo digo. Este planeta se ha convertido en una cárcel humana, más bien una granja humana, emulándolo a Salvador Freixedo. Este planeta se ha convertido en eso, en una granja humana donde nos crían como esclavos para esquilmarnos, sacarnos la lana, ordeñarnos, sacarnos la leche y después carnearnos y comernos. Eso es este planeta hoy por hoy. Y este sistema se rige básicamente en la usura. El nombre del sistema se llama usura. Si el planeta, si la humanidad lograra extirpar este cáncer que se llama usura, y es lo que le da vida, lo que mantiene a este sistema en funcionamiento, sería tan diferente la vida en este planeta. Existiría la paz, existiría la felicidad, no existiría esta preocupación constante por la supervivencia. Sería todo muy, pero muy, muy diferente. Y bueno, el tema con el que quiero arrancar es Venezuela. Vamos a ir por partes. Son muchos los elementos que quiero plantear con respecto a Venezuela. Ya hice un adelanto hace un rato en el arranque, en el programa que conduce Maxi Lecky, el informativo de la mañana de Radio Sónica, pero acá quiero ir haciéndolo de una manera más ordenada. ¿Se acuerdan que muchas veces hablé de Naomi Klein y su libro La doctrina del shock? Ella plantea que a los pueblos nuestros, más que nada, su análisis lo hace partiendo de Argentina y Chile. Miren qué casualidad, son los dos primeros casos que analiza. Nos han sometido a la tortura y da una definición de tortura. Tortura es una serie de técnicas que se utilizan para torcer la voluntad de aquel que se niega a cooperar. Entonces, bajo tortura uno canta siempre, obvio, y termina aceptando cualquier cosa que, si no mediara la tortura, de ninguna manera la aceptaría. Bueno, lo que está pasando hoy con el pueblo venezolano es que está sometido a tortura, a un régimen de tortura infernal. Los vienen torturando desde hace bastantes años a los venezolanos.
bastantes, no desde el chavismo, no, desde la época de Carlos Andrés Pérez los vienen torturando de una manera terrible. ¿Para qué? Para que terminen aceptando algo que de no mediar esta tortura jamás lo aceptarían. Yo los otros días estaba en Crónica en el programa Peatonal y me sentaron al lado de un periodista venezolano que me terminó dando mucha pena, pobre muchacho, porque él bregaba porque llegue de una buena vez la invasión norteamericana para liberarlos de esta esclavitud que es el chavismo, ¿no? Y la verdad, le pregunté al tipo, pero a ver, tus padres viven en Caracas, sí, ¿y qué pasaría si un misil democrático pega en la casa de tus padres y tus padres pasarían a ser una estadística de lo que se llama, lo que llaman eufemísticamente los yanquis daños colaterales? Bueno, no tuvo respuesta para esa pregunta y se empezó con apretó play y empezó con que los derechos humanos, que el chavismo, que las violaciones, que la comunidad internacional, toda esa sanata con la que le lavan la cabeza a todos, absolutamente a todos los que hablan frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión. La realidad es que todo lo que sabemos sobre Venezuela son mentiras. Todo, absolutamente todo. Vamos a ir por partes con el tema Venezuela. Lo primero, Venezuela es el primer país con reservas petroleras comprobadas en el mundo. El número 1, superando por bastante al número 2, que es Arabia Saudita. Pero por bastante. A ver, en miles de millones de barriles, Venezuela tiene 302. Arabia Saudita, que es el número 2, tiene 266. O sea, casi un 20% más tiene Venezuela. El tercero es Canadá. El cuarto es Irán. El quinto es Irak. El sexto es Kuwait. El séptimo es Emiratos Árabes. El octavo es Rusia. El noveno es Libia. Y el décimo es Nigeria. Esto es el top 10. Del año 2017 es este top 10. Pero no ha variado mucho. Son las reservas comprobadas. No es la producción es otra cosa. Reservas abajo lo que hay. Es eso, comprobado. Tal vez acá en la Argentina haya mucho más, pero no se sabe. Bien, entendamos la lista de países que les acabo de nombrar. La podemos dividir en dos. A la izquierda vamos a poner a Venezuela, a Irán, a Irak, a Libia, a Rusia y a Nigeria. A la derecha vamos a poner a Arabia Saudita, Canadá, Kuwait y Emiratos Árabes. Los países de la derecha obviamente son aliados de Estados Unidos, no hay problema con ellos. Estados Unidos no necesita pedirles permiso para hacer uso de su petróleo. Pero los de la izquierda, Venezuela, Irán, Irak, Libia y Rusia, y sí tiene que pedir permiso a Estados Unidos. ¿Cómo han terminado estos países? ¿Cómo terminó Libia? ¿Cómo terminó Irak? ¿Cómo pretenden que termine Irán? Siria mismo, que Siria no es top 10, pero probablemente es el número 11. ¿Cómo terminar? Y ya conocemos la historia. ¿Cómo va a terminar Venezuela? Igual. No hay vuelta atrás. De la misma forma va a terminar. Muy pronto vamos a ver las fotos donde nos van a mostrar, igual que nos muestran Siria o Libia o Irak, que muestran la foto de antes con todos los edificios, hermosas ciudades pujantes, y al costado la foto de ahora, ruinas y desastre. Bueno, pronto vamos a ver fotos así de Caracas. Muy pronto, probablemente sí. Si esto sigue así, si la comunidad internacional no se despierta de una buena vez, y si los venezolanos no se despiertan de una buena vez y dejan de pedir esta invasión, que todos los que están acá en Buenos Aires es terrible, los venezolanos que están acá en Buenos Aires todos piden que invadan los yanquis Venezuela. ¿Por qué no se van ellos a defender la Venezuela cuando... desde acá, desde Buenos Aires es muy fácil tirar piedras a Caracas. No son como los cubanos que viven en Miami, que viven tirando piedras para la isla. Es lo mismo.
lamentable, me parece. Te hubieras quedado en tu país a defenderlo. Pero bueno. ¿Cómo sigue esto? El final de Maduro va a ser el mismo final que tuvo Saddam Hussein, que tuvo Muammar Gaddafi. Maduro lo sabe esto y por eso no se va a ir. Pero a ver, Maduro no es el bueno acá. Tanto Maduro como Guaidó son las dos caras de la misma moneda. Y esa moneda se llama la tortura hacia el pueblo venezolano. Vamos a hablar un poco de la historia. Se comprobó en los años 20 que Venezuela era la primera reserva mundial de petróleo y por eso los Rockefeller inmediatamente pusieron un pie en Venezuela. En aquel entonces todavía existía la Standard Oil, pero por una ley antimonopolio estadounidense, los Rockefeller se vieron obligados a dividirla en varias empresas, a desguazarla, que en realidad lo que hicieron fueron poner todas las empresas a sus nombres o nombres de sus personeros, pero siguen siendo lo mismo. La dividieron en 7. Esos nombres de esos 7, algunos nombres van a sonar muy conocidos: ExxonMobil, ESO, Standard Oil, ESO, la que conocemos como ESO, Chevron, Texaco, Mobil, Chevron, miren, qué nombres conocidos todos, ¿no? Pero, bueno, Texaco, esto es muy importante, ¿Por qué? Porque se trata de chicos texanos. Lo que yo defino como los chicos texanos es el conglomerado de la industria del petróleo que básicamente a nivel global tiene domicilio en el estado de Texas, puntualmente en Houston, Texas. Bueno, los Rockefeller. Había un periodista que se llamaba Aaron Russo, que murió en circunstancias extrañas, no aclaradas. Habría que ver quién lo murió a Aaron Russo. Pero él entabló una relación amistosa con Nelson Rockefeller, uno de los miembros de esta dinastía Rockefeller, y en esas probablemente una noche de borrachera le hizo una confesión. Esta confesión fue a fines de los 90, y que le explicó los planes de la familia para los próximos años. La familia, los Rockefeller son los que gobiernan el mundo. Entre los Rockefeller, los Rothschild, los Barbour, los Schiff, los Lazar, son las familias que gobiernan las estructuras de poder mundial. Hoy es Soros también. Soros vino a ocupar el lugar de CEO, el Chief of the Executive Office, que antes lo ocupaba David Rockefeller, luego de su muerte sus sucesores, George Soros. Bien, Nelson Rockefeller le confesó a Aaron Russo los planes para las próximas décadas y muy claramente le dijo que iban a ir por Siria, por Libia, por Irak, por Irán y por Venezuela. Ya conocemos todos los demás. Ya fueron, conocemos la historia, todavía no vimos la historia de Venezuela, pero esa historia está en desarrollo. Ya hablé entonces de Texas, de la industria petrolera, de quiénes son sus personeros, de los Rockefeller. Ahora volvamos a Texas. De Texas salió otro personaje central en la historia norteamericana reciente y central en la industria petrolera y central en Texas, porque primero fue gobernador de Texas, pero antes fue director de la CIA, la temible agencia estadounidense, la CIA. Este personaje es George Bush padre. George Bush padre, siendo director de la CIA y luego vicepresidente de Ronald Reagan y luego presidente de los Estados Unidos, y después se encargó de que su hijo fuera también presidente de los Estados Unidos, su hijo Bobo, su hijo George W. Pero también tenía un hijo vivo, Jeff Bush. Jeff Bush luego terminó siendo gobernador del estado de Florida, y gracias a la Corte Suprema de ese estado se lo habilitó a George Bush, a su hermano George W. Bush,
para ser presidente de los Estados Unidos, en un confuso episodio donde alguien metió una mano negra. Pero bueno, ¿qué pasó con este Jeb Bush? Jeb Bush, a los 27 años, lo nombran en Venezuela el responsable de la filial del Texas Commerce Bank. El Texas Commerce Bank estaba dirigido por James Baker. James Baker terminó siendo el secretario de Estado durante la presidencia de Bush padre. Banquero, termina siendo secretario de Estado, o sea, a cargo de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, titular de un banco, el Texas Commerce Bank. Este banco luego fue absorbido por el Chemical Bank, y luego el Chemical Bank fue absorbido por la JP Morgan. Entonces hoy podemos decir que es una oficina dentro de JP Morgan, los negocios que administraba este Texas Commerce Bank. ¿Y cuáles eran los negocios? Y básicamente el petróleo venezolano. Pero, a ver, entendamos, Bush padre, CIA, manda a su hijo a Venezuela. Este Texas Commerce Bank se encargaba básicamente de todos los negocios sucios de la CIA. ¿Y cuáles son los negocios sucios de la CIA? La droga, básicamente. Podemos decir, podemos inferir, entonces, que este Texas Commerce Bank se dedicaba a blanquear, a hacer una tapadera de los negocios sucios de la CIA, y quien estaba al frente era el hijo del director de la CIA, y acá todo cierra. Jeb Bush habla en perfecto español. ¿Por qué? Porque está casado con una mexicana. Y su estancia en Venezuela le permitió establecer contactos con quienes luego serían la dirigencia de ese país. Muy probablemente haya conocido la historia nos cuentan de Nicolás Maduro, que en aquella época era simplemente un chofer de autobús. Yo no sé si es tan así esa historia como nos la cuentan, o tal vez estableció vínculos con Jeb Bush, con la CIA. A lo mejor esas preguntas quedan en el aire, ¿no? Si esto fue así. Su accionar actual da para sospechar. Se sabe que lo que sostiene al gobierno de Maduro son las Fuerzas Armadas, que son sumamente corruptas, y la corrupción en Venezuela pasa por el contrabando de petróleo y por el contrabando de drogas. Y sabemos que la CIA es la que se encarga de todo esto, y todo esto se disparó exponencialmente a fines de los años 70. ¿Por qué? Porque se disparó exponencialmente a fines de los años 70 el consumo de cocaína en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la era disco. La era disco proponía eso. No como la revolución hippie de los años 60, que proponía el consumo de sustancias alucinógenas, fumar marihuana. La era disco proponía el consumo de cocaína. El estilo de vida de los consumidores de cocaína era el estilo de vida de la era disco. Muchas películas reflejan historias de toda esa era. Por eso se disparó exponencialmente en aquel momento el consumo. ¿Y de dónde venía la cocaína en aquel entonces? Básicamente de Colombia, ¿no? Venezuela nunca fue productor de cocaína. Sí, tal vez hay producción de cocaína, pero el productor de cocaína era Colombia. Pero la droga no iba directamente de Colombia, pasaba por Venezuela, pasaba por la CIA, pasaba por las oficinas tapaderas de los negocios de la CIA. El Texas Commerce Bank, quizás, con el hijo del director de la CIA a cargo, Jeb Bush, quizás. Bueno, todas esas cuestiones aparecen. Y bueno, esta es la cara que sostiene a Maduro. La caída de un Maduro le traería muchos problemas a estos muchachos que tienen un negocio hoy muy bien aceitado.
Pero por otro lado, como ven que Maduro está tomando su vuelo propio y tal vez hasta está poniendo condiciones, y tiene ya listo un reemplazo. Ese reemplazo y viene de una historia de un trío, ¿no? Que ese trío lo podemos llamar Capriles Radetsky, Leopoldo López, Juan Guaidó. Hoy el que le toca el turno hoy de manejar la pelota, Juan Guaidó, discípulo de Leopoldo López. ¿Quién es Juan Guaidó? Es un millennial con todas las características de los millennials. Los millennials de por sí son bastante imbéciles. Alguien definió a los millennials como la generación garca. Hedonistas. Bueno, un tipo como Guaidó no sabe hablar, no tiene carisma. Cero carisma tiene Juan Guaidó. 35 años tiene. No es un orador, no supo convencer a nadie. No supo ni siquiera convocar al pueblo venezolano para que vaya a apoyar el intento de golpe de Estado que se mandó el 1 de mayo. Entonces, bueno, Juan Guaidó es eso. Pero más que nada Juan Guaidó es masón. Todos habrán visto la foto, está en todos lados, la foto de Juan Guaidó con sus atributos de masón, y se nota su bajo rango, porque tiene el mantil blanco, liso. O sea, es un masón de bajo rango. Y la masonería se caracteriza por ser una escuela de obediencia, en donde los grados inferiores no tienen la más pálida idea de lo que pasa en los grados superiores. Simplemente se tienen que limitar a obedecer. Entonces está claro que Guaidó es alguien que obedece órdenes de alguien. Y si hablé de masonería, sociedades secretas, y bueno, me viene a la mente Skull and Bones. Skull and Bones, la nefasta sociedad secreta de la Universidad de Yale, de donde salieron George Bush padre y sus hijos. Entonces todo cierra en esta historia. Tanto Guaidó como Maduro, los dos responden al mismo amo. Alguno se está rebelando, entonces tal vez sea hora de reemplazo. Pero para esto hay que torturar al pueblo venezolano para que acepte cosas que de ninguna manera, si no fuera bajo la tortura, aceptaría. ¿Qué sería esto? Obviamente, suprimir el Estado Nacional Soberano venezolano. Esto no quiere decir que va a desaparecer Venezuela. Tal vez inventen una nueva figura de protectorado yanqui o de Venezuela Inc., privatizar la nación y simplemente convertirla en una corporación, poner un CEO en Venezuela, obviamente ese CEO mandado por los chicos texanos. Y entiendas esto, no son los Estados Unidos, no es el gobierno de los Estados Unidos, no, es lo que se llama el Deep State, una facción dentro de la élite estadounidense que tiene secuestrado al gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump es muy consciente de esto y está luchando en contra de esto. Dense cuenta que desde que llegó Trump al poder, no hubieron más guerras iniciadas por Estados Unidos. Es más, están empezando a haber cada vez menos, están volviendo tropas a los Estados Unidos. Trump ya dijo que no, que de ninguna manera va a invadir Venezuela, y se lo dijo al mismísimo Guaidó cuando fue a pedirle, por favor, invada. Y no solo eso, después mandó a su mujer a pedirle, invada. Pero, por otro lado, quien sí es parte de los chicos texanos, responde a los chicos texanos, es John Bolton. John Bolton es el asesor en seguridad nacional. Que no es el cargo, no es secretario de Estado. El secretario de Estado que corresponde a esta área, que es el ministro de Defensa, es Shanahan. Y Shanahan ni aparece en todo esto, ni aparece. O sea, John Bolton es un tipo que le quiere meterlo a Donald Trump en un berenjenal. Esperemos que Donald Trump esté despierto y no lo haga. Entiéndanlo. ¿Cómo es posible que Maduro, siendo un terrible dictador atropellador de los derechos humanos, no mandó agarrarlo del forro del culo a Guaidó, meterlo en cana y fusilarlo por traición a la patria? Porque es lo que pasaría en cualquier país normal, donde un tipo se autoproclama presidente y viaja a Washington a pedir que Washington invada Venezuela. En cualquier país normal,
al que hace eso lo meten en cana y lo fusilan por traición a la patria. Y Guaidó sigue suelto, armando intentos de golpes de Estado. Entonces, hay una connivencia entre Maduro y Guaidó. El que no la ve todavía está viendo otra película. Y sí, quienes no la ven, y los pobres integrantes del pueblo venezolano. Es triste, pero bueno, esto. Y otro personaje que aparece también como el gran lobista dentro del Congreso es Marco Rubio. Y Marco Rubio también responde a todo este entramado, a toda esta estructura. Triste, lamentable, lo lamento por los venezolanos. Ojalá esta tortura para ellos termine pronto y se despierten. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. A contramano, antisistemismo explícito. Nos informamos, investigamos y debatimos, comunicamos. Una radio, diferentes puntos de vista y vos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. John F. Kennedy decía: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. John F. Kennedy iba a contramano. Bueno, lo que sonaba recién, siempre es hoy, de mi amiga Coral Campopiano, una maravillosa artista, la recomiendo. Coral Campopiano es la nueva revelación de la música argentina, ténganla en cuenta, esta artista. Bueno, y por otro lado ya lo tenemos en línea a Juan Gabriel Lavaqué, mi gran amigo Juan Gabriel Lavaqué, el que me banca en todas. ¿Cómo te va, Juan Gabriel? Bien. ¿Qué decís vos? Mira, mirando más que otra cosa, mirando y observando. Mirando y observando, ¿cómo? A ver, el hundimiento del Titanic. No, yo creo que acá hay, no sé, 10 actores, 8 actores que tienen que decidir cosas y nadie se anima a decidirlas, menos el gobierno, que es el primero que tiene que decidir rumbo y caminos, ¿no? Pero bueno. Puedo leerte en la tapa de ayer de La Nación,
una nota titulada La caballería global, que se juega todo a la continuidad de Macri. Esto lo escribía Florencia Donovan. Mira que decía: hay que apoyar el programa de Macri. La Argentina necesita un mercado abierto al mundo para que nuestros vecinos vean una Argentina mejor. Así comienza el mail que hace unos días envió Hertz Polman, que es el empresario chileno dueño de Cencosud. Cencosud es Jumbo. Jumbo, son varias las empresas que pertenecen a Cencosud, ¿no? Pero básicamente Jumbo. Fundamentalmente Jumbo e Easy, la casa de construcción. Creo que Falabella también, ¿o no? No, me parece que es otro grupo. ¿Sí? Bueno. Me parece. Bueno, Polman, que vivió en Argentina, es uno de los principales empresarios de Chile. Compara la situación local con la que vivió su país hace 30 años. El plan de los Chicago Boys, que se implementó durante el régimen de Pinochet, destaca él, demoró casi 10 años en comenzar a dar resultados. O sea que claramente Polman nos está recordando que el plan que está llevando adelante Mauricio Macri es el de los Chicago Boys, que acá en la Argentina había instrumentado José Alfredo Martínez de Oz. Y que como nunca tuvo los 10 años necesarios para dar sus frutos, lo que nos pide es que seamos pacientes y esperemos esos 10 años para que el plan de los Chicago Boys, o sea, la privatización de todas las clavijas de la economía de una nación, como lo es Chile. Chile más que no es una nación soberana, Chile es una corporación, ¿no? Bien podría llamarse Chile S.A. Y bueno, nos proponen eso. ¿Qué opinas? No, esa información que da Polman y a su vez La Nación lo transmite nada menos que en primera página, es falsa. Para algunos de mis adversarios políticos, la mala suerte que tienen es que yo tengo buena memoria. Sí. Lo leí ayer y dije no, y lo fui a chequear para confirmarlo simplemente, pero yo me acordaba bien. La revolución, golpe de Estado brutal de Pinochet, se produce en un momento en que en ningún lugar del mundo se había probado, sí, en el sentido de en la práctica, la doctrina del shock que ellos habían estudiado en la escuela de Chicago con Milton Friedman y su esposa Rose Friedman a la cabeza. Recién estaba hablando de eso, que en Venezuela lo están aplicando. Lo están aplicando, exactamente. Sí, exacto. Bueno, la doctrina del shock, cuando ven que hasta el golpe de Pinochet y que va con todo y con una crueldad de terror, a Friedman se le despierta la certeza, o por lo menos la posibilidad de aplicar ese plan del shock. Es decir, luego de producir una gran conmoción social por una desgracia grande, un cambio importante, un temporal tipo la inundación de Nueva Orleans en Estados Unidos o algo por el estilo, que después de eso la gente queda totalmente sin ningún tipo de defensa ni aspiraciones salvo sobrevivir, y entonces en ese primer mes se puede hacer cualquier cosa sin que la gente reaccione. Es una comprobación de la CIA, que la han aplicado. En principio lo investigaron para ver hasta dónde podía resistir un espía norteamericano metido en la Unión Soviética, que lo encontraran y lo torturaran, hasta dónde podía resistir sin revelar secretos. Bueno, se vino Friedman a Chile inmediatamente y en los siguientes 30 días convenció a Pinochet de aplicar la doctrina del shock. Aprovechando esos 30 días, le redactó 29 leyes, le armó Chile estructuralmente, jurídicamente hablando. Pinochet se las hizo aprobar mano militar y por supuesto, y se aplicó en los Chicago Boys en Chile. 1973. 1983, 10 años, tiene razón, pero no por la bondad. Era tal el desastre de la economía chilena que Pinochet, no Juan Domingo Perón o Isabel Perón, Pinochet decidió cambiar de rumbo y abandonó el neoliberalismo de Paul Friedman y los Chicago Boys y adoptó una política que vos podrías hoy llamar prácticamente de economía nacional y popular,
o si vos querés, el reverso de la economía neoliberal. La economía neoliberal se basa en que hay que bajar costos empresarios, sobre todo a costa del salario, para que los productos sean más baratos y sin aumentar sueldos, que para ello es lo único inflacionario, sin aumentar sueldo la gente viva bien porque con el mismo sueldo va a poder comprar más bienes porque bajaron su precio. Esa baja de precio es lo que ellos dicen sostener con la baja de salario, la precarización laboral, para que el empresario venda más barato. Es lo que se llama el ofertismo, o sea, la visión ofertista de la economía. Ayudemos al empresario a bajar precio y la gente se va a beneficiar. Que son todas mentiras, obviamente. Estas teorías económicas, más que teorías económicas, son timos teóricos. Son timos, son cuentos del tío. Son cuentos del tío. Cuando Pinochet, yo insisto que Pinochet, después de 10 años de una dictadura feroz, se dio cuenta de eso, lo sacó a todo el equipo neoliberal y lo reemplazó por un hombre de economía que se llama productivista, es decir, en lugar de disminuir costos, hay que aumentar los salarios, dar buenos salarios para que la gente compre y estas compras masivas producen mayor consumo y el empresario produce más porque le están pidiendo más desde el mercado. Es un enfoque desde el otro lado del guante. Esto lo hizo en Chile el señor Büchi, se escribe Bucci, sí, pero por ser alemán se pronuncia Büchi, y este es el hacedor de la bonanza chilena a partir del 83, no del 73, fue Büchi, gracias a que eliminó el proyecto de los Chicago Boys. Y aquí te lo quiere vender el señor Polman y el diario La Nación como si fuera al revés. Entonces, y también se lo están vendiendo a los brasileros hoy con Bolsonaro y su ministro Paulo Guedes. Si quiere tomar un ejemplo el señor Polman, que se vaya a Grecia y que se fije qué es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional con el plan de los Chicago Boys que les está aplicando allá desde hace 8 años y acá quieren aplicar, o mejor dicho, han comenzado a aplicar hace 3 años y medio. Bueno, en Grecia ya empezó lo que es el canje de deuda por territorio, ya empezó en Grecia, porque Grecia ha tenido que desprenderse de activos importantísimos, como ser el puerto del Pireo, por órdenes del FMI. Y todo esto me recuerda a lo que era el consenso de Washington, ¿no? El consenso de Washington, esto regía en los 90, que impartía disciplina fiscal y déficit bajos para todos los gobiernos, reorientar los subsidios de acceso a los servicios públicos para las personas hacia la inversión en la provisión de servicios de áreas de educación, infraestructura, la desregulación financiera y tasas de interés libres, el tipo de cambio regido por el mercado, el libre comercio, la apertura sin restricciones a las inversiones extranjeras, la seguridad de los derechos de la propiedad, regulación de mercados, base impositiva de contribuyentes bien amplia, que todo el mundo paga impuestos, regulación y privatización de empresas públicas. Eso era el consenso de Washington de los 90, en la era de Menem regía esto, ¿no? Y hoy Macri nos viene con una gansada de tono similar, ¿no? Con estos 10 puntos de Macri, que déjame leértelos y ahora los vamos comentando uno por uno. El 1, lograr y mantener el equilibrio fiscal. El 2, mantener un banco central independiente. 3, mayor integración al mundo. 4, seguridad jurídica. 5, crear empleo con cambios en la legislación laboral. 6, reducir la carga impositiva en los impuestos más distorsivos. 7, consolidar un sistema previsional sustentable. 8, consolidar un sistema federal que impida discrecionalidad política. 9, asegurar un sistema estadístico transparente. Y 10, esto es lo más terrible, pagar la deuda y la sacrosantidad de la deuda, que nadie se atreva a discutir eso. ¿Qué opinas de estos 10 puntos? Tiene varias aristas el tema, ¿no? Vamos uno por uno, a ver.
Lograr y uno por mantener el uno equilibrio lo podemos fiscal. hacer, pero lo más importante es lo global. Pero vamos uno por uno, no hay ningún problema. Después hablamos Sí, del aspecto global. lograr y mantener el equilibrio fiscal. Como meta prioritaria y casi única es nefasta. Porque si mantener el equilibrio fiscal significa lo que están haciendo estos bárbaros, esta es realmente la invasión de los bárbaros, aumentar las tarifas, disminuir subsidios, etcétera, etcétera. Esto es al margen de que es inhumano, totalmente inhumano, porque es regresivo en cuanto a la distribución del ingreso, es decir, es un sistema para que ganen más los más ricos y ganen menos siempre los más pobres. Pero al margen de eso, es antiproducción económica, antiflorecimiento de la economía, porque bajan el gasto, significa que bajan los subsidios, bajan los salarios, bajan los empleados, y se produce lo que te dije yo hace un momento. Al bajar el dinero en el bolsillo de la gente, baja el consumo. Al bajar el consumo, quiebran las empresas, hay más desempleados, hay menos consumo, al haber menos consumo vuelven a haber más desempleados, y es lo que se llama el círculo vicioso de los proyectos neoliberales de la economía. Entonces, un módico y prudente manejo del déficit fiscal, sí. Prioridad 1, para que lo pongan en el primer lugar de la lista y sin ninguna explicación ni atenuante, déficit cero, como dicen ellos, es simplemente el número 1 de las mentiras o de los cuentos chinos de los Chicago Boys. 2. Banco Central Independiente. Es otro cuento chino neoliberal. ¿Qué es lo que es el Banco Central dentro de un Estado? Otro Estado que va a tener una autoridad independiente de la autoridad elegida por el pueblo. ¿Cómo puede ser? Sí, poderes en el Estado son 3, ejecutivo, legislativo y judicial. De alguno de esos 3 poderes tiene que depender el Banco Central, y si no depende de ninguno de los 3, es un cuarto poder. Ni Poder más Banco ni Central. menos. Y un cuarto poder manejado por ellos, porque siempre un economista, un tipo que manejan desde Harvard, Chicago o alguna de estas universidades, que son las que financian las grandes becas para que después vengan acá con grandes títulos de máster, PhD y no sé cuánto, todos espejitos de colores, y entonces los grandes economistas son los que se han becado allá, han estudiado allá y han sido programados allá. ¿Cuántos presidentes del Banco Central que no hayan ido a Estados Unidos a graduarse o a doctorarse en algo han existido en los últimos años? Ninguno, prácticamente. Entonces, esto es una otra falacia más. El Banco Central tiene que cuidar, eso es cierto, tanto el valor de la moneda, lo cual significa la tasa de interés, etcétera, pero no en forma independiente al plan económico, en forma armónica con el plan económico, sino que se vayan y se hagan elegir presidente del país, pero no entrar por la gatera, meternos un perro por la gatera, un gobierno elegido por el pueblo que después tiene nada menos que el que le maneja la moneda, el crédito, los intereses del otro costado. Sí. Esto es un disparate. Sí. Bueno, el 3, mayor integración al mundo. Bueno, si a vos te dicen en abstracto mayor integración al mundo, vos decís sí, porque vamos hacia un estado de fraternidad universal. Sí, vivir en un eterno G20 acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo? Ese es el sueño de Macri. No, pero la integración al mundo para ellos es estar bien con la gran prensa, con las grandes potencias, que es lo que le ha pasado al gobierno de Macri. Y pensar que el apoyo que te da el primer mundo cada vez que tomas una medida es desinteresado o teniendo en vista el bien de la Argentina, es otra ingenuidad, si no fuera una hipocresía, ¿no? Sí. Es una hipocresía. Todos sabemos que los gobiernos europeos están manejados por el Banco Central Europeo en este momento, en asociación con el Fondo Monetario Internacional. Y si no, insisto que se lo pregunten a Grecia. Entonces, hablar de que nos apoya el mundo es hablar que nos apoya las potencias del mundo dominadas por los intereses financieros. Estados Unidos, ¿acaso es el mundo? Es la potencia más grande del mundo en lo económico, es cierto, pero también es la potencia donde está la sede del poder financiero internacional, que es la que nos está presionando a nosotros igual que a Norteamérica, no hay que confundirse. Entonces es la cuarta falacia.
O tercera falacia, no sé por cuál Bueno, vas. el cuarto habla de seguridad jurídica. Otra cuestión que en abstracto los firmo con las dos manos, porque bueno, soy abogado encima, pero aunque no lo fuera. Pero la seguridad jurídica, lo que te están hablando es seguridad para las inversiones, los famosos Sí, pactos la recíprocos prórroga de jurisdicción. y la prórroga de jurisdicción. Claro, porque, que nadie se anime a denunciar eso. andaba a preguntarle a Cristina de Kirchner, y lo digo adrede, Cristina de Kirchner, que aceptó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, y Néstor al principio, y aceptó la jurisdicción del juez Griesa, ¿cómo le fue con los fondos buitres y el juicio que nos ganaron? Uh-huh. Eso es que te apoye, ¿cómo es que dice? La integración al mundo. Para ellos es eso. Sí. Bueno, el quinto... Falta uno, perdóname. Quinto. Para evitar un juicio vos Ah. podés ir al organismo de conciliación, IERI creo que se llama, o algo por el estilo, del Banco Mundial. Sí. Y si es del Banco Mundial, ¿quién lo maneja? Está Lo claro. mismo. Los mismos. No lo maneja Uganda y Corea del Norte, si vos querés un disparate cualquiera. Y mucho menos la Argentina, Bolivia o Paraguay. Sí. Bueno, vamos el 5, 6 y 7, que es parte de lo mismo. Para mí, vamos todos juntos. A Eso ver. sí que lo escribió el Fondo Monetario, Sí. ¿no? Crear empleo con cambios en la legislación laboral, reducir la carga impositiva y consolidar un sistema previsional sustentable. Pero ya, es que no sé, a mí me parece que eso ya da la impresión de una tomadura de pelo. Sí. Es lo primero, aumentar el empleo en base a una legislación laboral moderna, es la flexibilización laboral que hizo Martínez Dios, Menem, de la Rúa, Cavallo. Sí, que ahora podemos llamar la uberización del trabajo. Bueno, si vos querés. Si vos querés. Sí. Pero es la misma, entonces no han inventado nada, están hablando de cosas tan arcaicas que ya aburren, ¿no? Sí. Lo segundo es lo previsional, o lo segundo es lo previsional. Lo previsional. La reforma previsional, hermano, quieren bajar las jubilaciones. Sí, sí, y Entonces, aumentar la edad. Y aumentar la edad, o sea, hay todo un adorno de palabrerío moderno, como si fuera técnico, cuando la verdad son intentos de manotazo al bolsillo de la gente pobre, de la gente que trabaja. Sí, 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 es permanente todo eso. Permanente. Y bueno, y después el tema impositivo. Bueno, el tema impositivo es un tema recurrente desde la época de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Estoy hablando de 1979. Sí, principios de los 80, los 80. Disminuyamos el impuesto a los ricos, porque el ahorro de los ricos se vuelca en mayor inversión y esto la hace... teoría del derrame. Y después la copa derrama hacia los pobres. Sí. Todavía estamos esperando que caigan 2 gotas de la copa. Sí. Es mucha la experiencia mundial sobre esto para que vuelvan a insistir en un cuento del tío como ese. Es increíble, son cuentos del tío que los repiten y los repiten permanentemente. Sí, sí, la verdad que... Bueno, y el último, los puntos que quedan acá en el medio, a ver, bueno, considerar un sistema federal, bueno, eso qué cosa, ¿qué quieren cambiar? ¿Qué quieren inventar? No hay, en los últimos, no sé, 40 años si querés, el gobierno que habla del sistema federal es un hipócrita. Sí, sí. Porque en los papeles te lo ponen, en la práctica te lo manejan con los famosos adelantos del Tesoro. Sí, sí, la verdad que... Anda a preguntar a los gobernadores cada vez que no han querido votar una ley de Macri o de Cristina o de Néstor antes. Sí. Le cortaban los adelantos del Tesoro. Sí. Y hay provincias que si no le pagás el adelanto del Tesoro, o sea, si el Estado Nacional no gira lo que le tiene que girar o lo que le quiere girar, no paga el sueldo de los... A mí, yo soy provinciano y te lo puedo decir por experiencia propia. Sí. Bueno, asegurar un sistema estadístico transparente. Yo pensé que eso ya estaba hecho, ¿no? Pero acá están confesando que no, entonces. No, sí, es adorno, es adorno. Sí. Ahí todos tenemos que estar de acuerdo en que la estadística tiene que ser sagrada, porque si no es como perder la brújula
de un barco en medio de la tormenta. ¿Cómo te manejas si no podés creer en la propia estadística? Este es el gran pecado, la gran deuda que dejó, entre otras, pero en lo económico y técnico, digamos, Cristina. Nunca debieron pegar el manotazo que pegaron en el INDEC, porque eso en serio es romper la brújula en medio de la tormenta. Sí, sí. Bueno, y el último de todos los puntos, que me parece terrible que lo hayan puesto al último, como para que la pereza para leer los 10 te haga llegar hasta el 7, el 8, con suerte al 9, pero el 10 ni lo leas, y estampes la firma ahí rapidito, la sacrosantidad del pago de la deuda externa. Y bueno, ahí se le mostró la hilacha, ¿no? Mostraron la hilacha. El problema fundamental es que el fondo quiere asegurarse el recupero de su guita. Vamos, no bromeemos más con este tema. Los bancos quieren cobrar, como quisieron cobrar con Menem, con todo el mundo, con De la Rúa y con el Defoe nuestro y compañía. Eso no hay ninguna duda. Y ya entro de lleno en lo global, Quique. Acá el tema central es lo siguiente. Son 2 o 3 cuestiones que han tirado falsamente, farisaicamente. Una es que la oposición tiene que facilitar la gobernabilidad. El que gobierna es el que gana las elecciones. El que no gana las elecciones, el que las pierde, tiene la obligación de controlar al gobierno, no ayudarle a gobernar en el sentido de hacerle fácil las cosas. Si en la plataforma de mi partido está que yo tengo que defender los intereses populares, en todo esto que hemos conversado en los minutos anteriores, mi obligación es esa, y si el gobierno, con el pretexto de la gobernabilidad o lo que fuere, vulnera esos derechos del pueblo argentino, la obligación de la oposición es oponerse. Para eso es oposición, y del oficialismo gobernar. En segundo lugar, cuando uno quiere hacer un pacto de gobernabilidad, como le llaman ellos, la Moncloa o qué sé yo me río porque no sé si lo viste a Felipe González ayer por televisión. Cada vez que vengo a la Argentina me preguntan por el pacto de la Moncloa y me da la impresión... Nadie sabe nada de nada, creen que el pacto de la Moncloa fue algo bueno para España y fue abrirle la puerta a esa porquería internacionalista que fue... Pero es que es el problema imitativo que tiene esta gente, ¿no? La mentalidad imitativa. Y el propio González les dijo anoche, dice, pero yo lo veo es que me piden pacto de la Moncloa y no saben qué fue el pacto de la Moncloa. Así es. Bueno, pero volviendo a lo nuestro. Un pacto de gobernabilidad, un pacto de buena convivencia para 4, 5, 14 objetivos nacionales como política de Estado, una persona sensata y honesta intelectualmente, de buena fe, lo plantea al principio de su gobierno. No es posible. No de salida. Acá lo que está haciendo es vender boletos en el Titanic para que todos se suban y se hundan con él. Más o menos, linda gráfica. Sí, porque... y desde el gobierno la película que ven, al final el que se hunde es el iceberg, no es el Titanic. Claro, no, pero fíjate que hay un problema más de picardía barata, ¿no? Bien barata. Nos toman un poco por tonto, nos toman el pelo. Ellos han aplicado durante 3 años y medio aproximadamente ese plan que ahora quieren que firmemos todos. Sí. Como no lo han podido hacer porque es el plan del fracaso, ¿qué le están diciendo a la gente? Abrácenme y hundámonos juntos. Y por eso aparece este chileno, Polman, diciéndonos que no, que hay que esperar, hay que tener paciencia, 10 años lleva esto. O sea, hay que desde la tapa del Diario de la Nación. Un gobierno liberal más y medio gobierno liberal más para que se cumpla. Claro. No, esto es un disparate. ¿Y qué tiene que hacer la oposición frente a este llamamiento? Yo creo que la oposición no ha sabido todavía responder. Me parece que los han encontrado, los han pescado distraídos, ¿no? Sí. Yo le diría con absoluta honestidad, señor, usted es el responsable del gobierno. Si esos 10 puntos son las medidas que usted cree que salvan al país, ¿por qué le han fracasado hasta hoy? Y si usted quiere hundirse con nosotros, no. Si usted quiere que nosotros entremos a opinar, usted tiene que cambiar fundamentalmente, como quien da vuelta un guante, su plan económico. ¿Está dispuesto a discutir esto? Nos sentamos a conversar.
Pero yo sentarme a conversar cómo vamos a instrumentar una reforma previsional para bajar las jubilaciones, cómo vamos a implementar una reforma laboral para bajar la protección laboral, cómo vamos a hacer para que el fondo se salga con la suya y se cumpla, Yo creo que a 6 meses del final del gobierno, quien está proponiendo esto, que es admitir el fracaso de su gobierno, debería renunciar e irse y listo. Eso es un problema de conciencia del señor Macri. Si yo, gobernante, durante 3 años y medio aplico un plan y me fracasa, y veo que la tormenta que yo pensaba transferirle al próximo gobierno me va a explotar en mis manos y al país, lo más sensato no es decir, acompáñenme para morir en la explosión. Lo más sensato es hacer lo que un gobernante justo, decente, de buena fe, como Benedicto XVI, hizo cuando vio que las turbulencias en el Vaticano eran muy fuertes y él ya no podía subsanarlas. Renunció santamente y permitió que viniera otro papa a poner orden en las barbaridades que había en el Vaticano respecto a pedofilia, temas económicos, etcétera. Bueno, acá la Argentina, hombre le ha Argentina... faltado la valentía y la decencia, disculpame el término, Sí. no puedo usar otro, la valentía y la decencia de Benedicto XVI. Acá Quieren que lo abracen en la Juan caída. Gabriel, no va a venir un papa a No. salvarnos. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Acá Mercedes me está señalando que ya es la hora de terminar el programa. Yo, Juan Gabriel, te agradezco tanto esta comunicación y que vos ya sabés, vos sos parte de esta casa de la RZ. Recordemos que durante todo el año pasado estuvimos haciendo Juntos Unidos Triunfaremos, y que es hora de que pronto vuelva Juan Gabriel Lavaque a la RZ. Ganas no me falta. Así que bueno, te agradezco tanto y estamos en contacto permanente. Gracias por la llamada, Quique. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, se nos fue la hora, esto fue a contramano. Gracias a todos, nos veremos la semana que viene. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina.